Hola, mi nombre es Ana Lourdes Soto Guerrero, soy de la Brigada 608 del Laboratorio de Electrónica 1, que es impartida por el ingeniero Carlos Martínez. Y en este video vamos a ver la práctica número 8, que es el diseño de un amplificador de emisor común. El objetivo de esta práctica es aprender a diseñar un amplificador de emisor común, así como observar su funcionamiento mediante la medición de los distintos parámetros. Asimismo, el alumno aprenderá a utilizar otro tipo de osciloscopios, que en este caso es el Tektronix, el cual no se había utilizado antes. Para esta práctica realicé un circuito que se compone de una fuente de voltaje directa de 12 volts, 6 resistencias con valores de 120 kiloohms, 10 kiloohms, 22 kiloohms, 330 ohms, 1.2 ohms y esta que se repite, que es de 10 kiloohms. También tiene 3 capacitores. 2 capacitores tienen el valor de 47 microfaradios y también se tiene otro capacitor que es de 100 microfaradios. Asimismo, se tiene un transistor que es de modelo 2N3904 que tiene una beta de 100. Con respecto a los instrumentos que utilicé, fueron el multímetro, que se usó para hacer mediciones de voltaje tanto en corriente alterna como en directa, y se utilizó el osciloscopio Tektronix, que lo utilicé pues para observar las señales de los voltajes tanto de entrada y de salida, y se usó un generador de funciones, el cual lo configuré a 5 kHz con 200 volts de pico a pico. Lo primero que se hizo en la práctica fueron las mediciones de corriente directa, en la cual desconectamos un capacitor de 47 microfaradios y el generador de las funciones también lo desconecté. Después medimos lo que son los voltajes del transistor, de todas sus salidas, el voltaje del colector, del emisor y de la base. A lo que tuvimos que el voltaje del colector es de 4.84, el voltaje de la base es de 1.75 y el voltaje del emisor es de 1.102. El voltaje CC es el de la fuente, el que ya nos dan. Asimismo, se verificó que sí cumplieran con estas características y sí cumplió. Por ejemplo, el voltaje de la base debe ser igual o más o menos parecido al voltaje de emisor más 0.6. Y como aquí vemos, si al emisor le sumamos 0.6, nos va a dar 1.7, el cual sí se asemeja mucho. Asimismo, el BC es mayor que el BB y el voltaje del colector, que es de 4.8, también es mayor al voltaje de emisor. Y el voltaje del colector es menor al voltaje de la fuente, por lo que sí se cumple. Asimismo, con los datos pues anteriores que ya se mostraron, pudimos calcular lo que es ICQ. Esto lo hicimos despejando dos fórmulas. La primera es la de la resistencia E, es igual a resistencia E1 más resistencia E2, lo que nos dio un total de 1.53 kiloohms. Después también utilizamos la fórmula de resistencia de E, pero lo que hicimos aquí fue despejar ICQ. Y al final nos quedó esta fórmula ya despejada y nos dio un resultado que ICQ nos da un valor de 0.784 miliamperes. Después seguí con las mediciones de corriente alterna. Lo primero que hice fue medir los voltajes de pico a pico, tanto de la entrada como de salida. Y obtuvimos que el voltaje de salida es igual a 199 milivolts y el voltaje de entrada es igual a 2.68 volts. Con los datos estos, lo que pudimos hacer es obtener la ganancia del voltaje, que nos dice que es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada, lo que nos dio que tiene una ganancia de voltaje de 0.071.
Conecté una resistencia de 10 kiloohms y medí el voltaje en el punto A, que es este, y en el punto B. Y los valores que me dio es que el voltaje en el punto A es de 70.71 milivolts y el voltaje en el punto B es de 41.014 milivolts. Y con estos valores que obtuve aquí, calculé lo que viene siendo la resistencia de entrada, la cual es RI. Y lo que hice aquí es que de esta fórmula base la despejé hasta obtener RI. Y esto me dio que RI tiene un valor de 13.8112 kiloohms. Y después de esto medí el voltaje de carga en una resistencia de carga de 10 kiloohms y de 5 kiloohms. Yo obtuve que el voltaje de salida, o el voltaje de carga, perdón, en la resistencia de carga de 10 kiloohms es de 950.494 milivolts, mientras que el voltaje de carga en la resistencia de carga de 5 kiloohms es de 634.686 milivolts. Con los datos que obtuve del problema pasado, de los voltajes de las resistencias de carga, pues lo que hicimos fue encontrar la resistencia de salida, que viene siendo RO. Y esto, al igual que en el inciso anterior, lo que hicimos fue despejar esta fórmula base hasta tener RO sola. Y obtuvimos que RO, que es la resistencia de salida, tiene un valor de 9.904 kiloohms. Ya para finalizar, lo que hicimos fue el análisis de nuestro circuito. Y esto lo que hicimos es que con los datos recabados en toda la simulación, los sustituimos en las fórmulas que nos dieron al principio del manual. Y pues obtuvimos que RE pues tenía un valor de 1530 ohms, la resistencia de IB tiene un valor de 33.163 ohms, la ganancia de voltaje es de 149.28 y esto viene siendo parte del teorema de Thevenin para analizar mejor pues, el circuito. Y obtuvimos que la resistencia de Thevenin es de 15.3 kiloohms y el voltaje es de 0.975. Y con esto pues hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por su atención.